En esta mañana nosotros queremos hablar acerca de la poderosa mano de Dios. Dios es poderoso entero, Él no tiene una parte poderosa y otra menos poderosa. Pero esa mano que significa el hacer de Dios, junto con su boca, el decir, donde hay tanto poder. Y el Señor, a través de Josué, Él quiere que las generaciones subsiguientes, que tal vez no, o tal vez no, que no vimos o no vieron los inmediatos a ellos, la grandeza de Dios abriendo el mar Rojo o el mar o el río Jordán, supieran de lo que nuestro Dios es capaz. Yo quisiera que leamos de nuevo en el capítulo 4 de Josué, los versículos 20 al 24, donde está fundamentado este mensaje, y luego la aplicación que está en Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, que es uno de los textos que están en el devocional para esta semana. Gilgal es un lugar muy importante para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo que va caminando y que ya prácticamente van a entrar a la tierra prometida, porque es el lugar donde ellos se consagran para Dios, donde se pueden circuncidar, santificarse, para entonces entrar a la tierra de la promesa en una vida de santidad y hacer uso de la bendición del Señor. Entonces dice que allí en Gilgal Josué erigió las 12 piedras que habían traído del río Jordán. Es interesante que ellos cruzan el río Jordán y antes que el río Jordán volviera a su cauce, el Señor le dijo que tomaran 12 piedras del medio del río para hacer con eso un monumento. Y el verso 21 dice: y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Es increíble, hermano, porque ¿sabe que Dios hace grandes cosas, milagros extraordinarios, como abrir un mar de par en par, o abrir un río como el Jordán, que es el río más grande de Israel, de par en par? Entonces, las personas que son testigos presenciales, oculares, los primeros beneficiarios de ese testimonio, pasan y lo ven. Pero se levanta una generación que no vivió eso y lo duda, ya no lo creen. Incluso no solamente abrir el Jordán o abrir el mar Rojo. Por ejemplo, la creación entera la hizo Dios. ¿Y ustedes creen que el mundo entero cree que Dios hizo? El mundo no. Hay muchísimos incrédulos. La clase de hoy dice que ignoran voluntariamente, a propósito, para no glorificar a Dios por lo que Él ha hecho. Y que no serán milagros más pequeños como abrir el río Jordán o el mar Rojo. Entonces, el Señor dice: levanta un monumento para inquietar a las generaciones subsiguientes para que pregunten. Pero cuando pregunten, ¿qué respuesta le va a dar? Es decir, no una respuesta acomodaticia, es la verdad que tiene que decir. ¿Cuál verdad? Que Dios abrió el río Jordán, que por aquí pasamos en seco. Porque luego que Dios hace un milagro, a veces uno quiere acotejar la cosa, como para quedar bien no con Dios, sino con el que está preguntando. Y creemos que no lo va a entender y que no lo va a creer. Y como que le echamos un poquito de agua tibia para dárselo calmado. El versículo 22 explica eso, y el 23 dice: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Él puede distinguir ustedes, vosotros y nosotros, porque a muchos de los que le está hablando no cruzaron el mar Rojo, sino que ellos se reprodujeron en los 40 años subsiguientes. Es decir, ellos pasaron en los vientres de sus madres. Fueron procreados después, pero Josué pasó el mar Rojo y ahora pasa el río Jordán. Hay una diferencia de 40 años entre el primer evento y el segundo evento.
Y así en nuestra vida cristiana hay eventos de los cuales tú no fuiste partícipe. No solamente eventos bíblicos, sino eventos del tiempo nuestro, de grandes predicadores, como el hermano Gigi Ávila, por ejemplo. Tal vez muchas personas han escuchado hablar de él. O del hermano Luis Palau, que está vivo, afectado de una terrible enfermedad. Y tal vez usted nunca estuvo en sus cruzadas, en la maravilla de Dios. Pero bueno, está en otras cosas. Entonces él dice, de la manera que el Señor abrió el río Jordán, que ustedes lo están viendo, de la misma manera Dios abrió el Mar Rojo, en un milagro fuera de serie. Porque no fue exactamente como abrir el río Jordán. Mire lo que hace el Señor con el río Jordán. Porque la mano de Dios es poderosa. Él le dice, río, detente aquí, mire aquí. Te amontonas aquí y de ahí para abajo te seca. Entonces dejó que corriera todo el agua y ya se secó, mientras le da orden y dice el lugar donde se detienen las aguas y la mantiene ahí como represada, como una presa. Pero el Mar Rojo él no lo abrió así. El Mar Rojo simplemente vino un viento poderoso de Dios que se metió por el medio y dividió las aguas, y las aguas que están a mi derecha no corrieron para secarse, sino que ahí se quedaron, y la de este lado ahí se quedaron, y en medio completamente seco para que todo el pueblo pudiese cruzar. Ahora el pueblo que va cruzando van mirando agua de este lado y agua de este lado. Si las aguas estaban lo suficientemente claras, eso se convirtió como en un acuario que ellos podían ver los peces de este lado y de este lado y ellos cruzar totalmente en seco. Ahora después que cruzan, ¿qué piensa la gente? ¿Que fue Dios que lo abrió? ¿O que vino una brisa y lo abrió? Y no le atribuyen a la mano poderosa de Dios que el milagro lo hizo él, utilizando un viento para que abriera las aguas. Porque nos pasa, hermanos. Recibimos el milagro en este día, ayer, antes de ayer, y 4 o 5 días después estamos dudando si fue el medicamento, si fue el cuerpo que él mismo se autosanó o si fue Dios que lo hizo. Y ahí comienza uno a divagar entre un pensamiento y otro pensamiento. Entonces este hombre que es protagonista, que ha sido receptor de ambas bendiciones, que sabe lo que es un pueblo incrédulo, que Dios le fue dando muestra de su poder y de su grandeza, y que cuando ya estaban listos para entrar a la tierra prometida, en ese pueblo o en ese lugar llamado Cades Barnea, que ya ellos podían empinarse y alcanzar a ver la tierra, fracasaron. ¿Y por qué fracasaron? Dice, por la incredulidad. ¿Y dónde estuvo su incredulidad? En que 10 espías o 10 testigos trajeron un informe desalentador. Dijeron, mira, como Dios dijo, la tierra es buena. Hay vegas, hay valles, hay montañas, hay ríos, está el mar Mediterráneo, está esto, está lo otro. Pero hay gigantes que no lo podemos enfrentar. Por lo tanto, lo que mejor nos conviene es designar un capitán y volver a Egipto. No sabemos si él nos va a abrir el mar de nuevo, pero ahí no la buscamos. Porque el incrédulo tiene mucha imaginación, ingenio. Pero Josué y Caleb, ¿qué dijeron? Lo que estos 10 están diciendo es verdad. Hay gigantes grandotes de más de 9 pies, de donde va a descender Goliat, los anaseos. Pero allí Josué y Caleb, ¿qué dijeron? Pero nuestro Dios es más grande que esos gigantes. El amparo de ellos se ha apartado y Dios está con nosotros. Porque ellos lo que están pensando es lo siguiente, preste atención para que ustedes vean. Josué y Caleb lo que tienen en su mente es lo siguiente: si Dios abrió el mar rojo, si Dios nos mandó maná, si Dios nos dio agua de la roca, si manda una columna de nube de día y de fuego de noche,
Si Dios hace esto y lo otro, ¿por qué no hacer lo otro? Porque nuestro Dios es un Dios innovador. No tiene que estar escrito en la Biblia los milagros de sanidad que el Señor ha hecho para que el tuyo, que no está en la Biblia, por tal vez el tipo de malestar que tiene, uno diga, Dios no lo puede hacer porque yo no lo veo en la Biblia. Entonces dijeron, Dios puede hacer esto, porque la congregación es beneficiaria de los milagros del Señor. Ellos escuchaban la palabra, ellos se reunían, así como nos reunimos nosotros en este día, para escuchar la maravilla de Dios escrita en su palabra. Entonces, escuchar la palabra de Dios genera fe en el oyente. Una fe que en el diario vivir la necesitamos para ponerla en práctica. Entonces, de ahí que él dice, ustedes que no cruzaron el Mar Rojo, pero sí acaban de cruzar el río Jordán, hay que levantar un monumento provocativo. ¿Provocativo de qué? De preguntas. ¿Qué significa este monumento? Y los monumentos, donde quiera que se construyen, es para que hablen. El monumento tiene que hablar. Y hay allí una información que dice la causa por la cual pusieron ese monumento. Entonces uno entiende mejor tal vez la historia del lugar donde uno está cuando uno conoce sus monumentos. Porque hay que hacer lo posible para que no se olvide la historia de nuestro pueblo. Ahora, los hijos representan las generaciones subsiguientes. Cuando ellos pregunten, ¿qué tú le vas a decir? Por ejemplo, tú que has recibido los milagros de Dios, como comenzar con el perdón de los pecados, con la salvación, con el Espíritu Santo, con la Biblia, con la iglesia, con la familia de la fe. Cuando alguien te pregunta, ¿qué tú le dices? Me da vergüenza contestarle. Lo evado. Le echo un poco de agua y licúo la verdad de Dios porque creo que así no la va a entender. Me hago pasar. Digo entre a medias la verdad de Dios. Porque de antemano creo que es demasiado para que lo entiendan. Y él dice, no, no es así. Tú tienes que decir exactamente qué fue lo que pasó. Que Dios abrió el río Jordán. Ahora, ¿cómo lo hizo? Yo no sé, pero lo abrió. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos todas las respuestas cuando la mano de Dios está en operación. ¿Cómo Dios opera? Tú no lo sabes. Ahora, nosotros somos testigos oculares de que sí lo hizo. Mire el cambio grandísimo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos transformó. Nosotros no somos los mismos de antes. No seremos perfectos, pero ya no somos los mismos. Ya hay ventaja, ya hay ganancia. Nos vemos en el espejo de la palabra de Dios y vemos que en nosotros hay cambios. Ya no actuamos como actuábamos antes. Hay un paso. El río se abrió. El mar se abrió. Y la apertura del mar, ¿sabe lo que significa? Que nos sacó de Egipto, de la vieja naturaleza, de la casa de servidumbre, del yugo del diablo, del reino de las tinieblas. Y ahora estamos en el reino de la luz, bajo el yugo de Jesucristo. Pero abrir el río Jordán significa que ahora nos metió a la tierra que podemos disfrutar. Dice las bendiciones de Dios. En Hebreos nos aconsejan a que no nos descarriemos. Que no le demos la espalda al Señor, dice, después de haber gustado el don celestial, después de haber gustado del Espíritu Santo, de la naturaleza de Dios, hermano, porque la estamos disfrutando. Nosotros estamos caminando en esa tierra. Y cuando alguien nos pregunte mañana en el trabajo, de manera provocativa, tú y yo tendríamos que preguntarle al otro, antes que él nos pregunte a nosotros, decirle, ¿dónde estuviste ayer domingo? A ver qué te dice el compañero de trabajo. Y cuando él conteste a tu pregunta, él te va a hacer una a ti. ¿Y tú dónde estuviste ayer? Entonces tú le vas a decir, yo estaba en la iglesia, a menos que te dé vergüenza decir que tú estabas en la iglesia. ¿Y qué se hace en la iglesia?
Alabamos a Dios. Bendecimos su nombre. Nos hacemos eco, hermano, de estudios sociológicos que demuestran, no hechos por cristianos, sino por firmas investigadoras del quehacer humano, que dicen que visitar un templo, participar de un servicio en una iglesia, te hace más feliz que una persona que no asiste. Porque ¿qué es lo que hay en la iglesia? Por ejemplo, hasta el punto que yo le estoy hablando, ¿qué nosotros hemos tenido aquí? Desde las 11 de la mañana, dígame alguien, ¿qué hemos tenido? Desde las 11, ¿qué hemos tenido? Educación cristiana, enseñanza saludable. ¿O hizo daño la clase de hoy? Después de eso, ¿qué tuvimos? Pero tú sabes lo saludable que es oír esta banda de música. Oye, no participar, voy a comenzar por lo mínimo, solamente escucharla, lo gratificante que le es al alma del hombre. Pero escuchar una buena letra, escuchar una buena música, porque hay todo tipo de música que alientan a otro tipo de males o a degradar al ser humano. Pero esta es una música, mi hermano, que penetra al alma. Y cuando esta música entra, dice que el Espíritu de Dios se mueve. Ahora, lo mejor es cuando uno sintoniza con ellos y uno alaba y glorifica a Dios. Mira, con una mano que casi no la puede levantar, de una artritis o de un dolor o de una situación, de lo que sea. Pero allí está haciendo el esfuerzo de alabar y glorificar a Dios. Luego podemos participar voluntariamente de ese texto glorioso de 1 Crónicas 29:9. Dar voluntariamente, dar de corazón. Dar no porque Dios me pida, no porque es un negocio. Dar no con un revólver en la sien, no. Alegremente. Y todo eso, hermano, es bueno. Porque la Biblia dice que el que da recibe. Y que el que da de corazón, Dios lo ama. Luego sentarse a escuchar la palabra de Dios. Entonces, cuando tú evalúas esto y evalúas nuestro diario semanal, uno se da cuenta por qué los investigadores como Barna Research o Pew Research o la misma Universidad de Harvard que han estudiado esto concluyen en la gran felicidad de asistir a un culto. Entonces, estas personas estaban en un culto, se llamaba Cajal, el nuestro se llama Eclesía, pero es lo mismo. Viendo las maravillas de Dios, la palabra del Señor. Pero entonces dudaban. Entonces, para evitar la duda, dice, vamos a hacer un monumento que provoque preguntas. Pero la respuesta tiene que ser exactamente la adecuada. ¿Por qué ese monumento hay? Bueno, porque Dios abrió el río Jordán. Y estas 12 piedras fueron sacadas del medio. Entonces las personas de ahí en adelante o creen o no creen, pero ya usted dijo lo que tenía que decir. Dijo exactamente la verdad. Porque es que segunda de Pedro capítulo 3 dice que hay personas que ignoran voluntariamente que los cielos y la tierra que vemos ahora fueron hechos por la palabra de Dios. Y teorías van y teorías vienen y no terminan. Y la Biblia tiene una sola posición. Dios es creador de lo que se ve y de lo que no se ve. Y lo que se ve lo hizo precisamente de una materia prima que no existía. Para demostrar que solo Dios puede, hermanos, hacer una cosa tan complicada como la naturaleza. Dios lo puede hacer. Pero ahora se cuestiona no solamente que Dios lo hizo, se cuestiona si Dios existe. Porque para muchas personas Dios ni siquiera existe. Que no es un ateo el que dice eso. El que dice que Dios no existe es un incrédulo. Los ateos tienen otra definición. Ateo es la persona que vive sin Dios. Y puede ser un creyente que sea ateo al mismo tiempo. Que cree en Dios pero vive como si Dios no existiera. Porque su vida no está sujeta a Dios. Y hace lo que la carne le indica. Comete sus pecados, practica sus pecados y cree que le está sirviendo a Dios.
pero es un creyente ateo. Entonces hay personas que son incrédulos, que para ellos Dios no existe y por lo tanto no se someten. Entonces Dios ha querido que usted y yo seamos los monumentos modernos para que la persona vea en nosotros los cambios. Ese pasaje que está en el Sermón del Monte, que yo lo puse como primera cita del devocional, que es Mateo 5, del 14 al 16. Mira cómo el Señor Jesucristo trajo algo que anteriormente nadie lo había mencionado, absolutamente nadie. Pero Cristo es un maestro que siempre trae ilustraciones que enseñen verdades de cosas conocidas para entender cosas desconocidas. Él le dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Y en el tiempo de Jesús hubo ciudades construidas así, que todavía quedan restos de ella. Una ciudad construida sobre un monte no se puede ocultar. Se tiene que ver el avance de la civilización. Y ella se muestra como eso. Entonces no hay manera de ocultarla. Es como que Él le está diciendo a sus discípulos, y ahora nosotros, tú eres una ciudad plantada sobre un monte y tú no te puedes ocultar. Es decir, los demás tienen que verlo. Yo no sé si hay monumentos que lo levanten para que la gente no lo vea. Porque los monumentos lo levantan es para que la gente los vea. ¿Sí? Los turistas, los transeúntes, los visitantes, los que habitan en esa ciudad, en ese país, para que los vean. El gobierno se preocupa de que no se olviden las cosas. Por ejemplo, estos países guerreristas, Estados Unidos, Canadá, Europa, no se cansan de celebrar el fin de la Primera Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Eso van a Ottawa, eso es una cosa que desde el punto de vista latinoamericano uno no entiende eso. Porque nosotros hemos sido pisoteados o por Estados Unidos o por Canadá sin razón la mayoría de las veces. A mí se me hace difícil celebrar eso cuando nuestro país fue invadido 2 veces sin nosotros declararle guerra a nadie. Entonces yo no le veo sentido a eso, pero bueno, ellos se lo ven. El caso es que no quieren que eso se olvide, porque tienen otras razones distintas a la nuestra. Entonces el Señor dice, ustedes son una ciudad asentada sobre un monte, no se pueden ocultar. ¿Qué van a ver? El avance, algo que pasó. Pero también dicen, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, de un almud, como esto que está aquí, o este que está aquí arriba, y que tiene una abertura aquí, y se prende una lámpara, y en vez de ponerla aquí para que irradie a lo presente, uno la coloca aquí debajo. Dice, nadie, ni loco de remate, hace eso. Entonces, ahí mismo Él dice que se pone sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Él dice, así brille vuestra luz, dice, delante de los hombres. Dice, vuestra luz tiene que brillar delante de los hombres. Yo creo que hoy nuestra luz está brillando, ahora mismo, pero está brillando delante de luces. Aquí hay muchas luces. Y el Señor quiere que cuando salgamos de aquí, nuestra luz brille en medio de las tinieblas, de familiares, de amigos, de vecinos, de conocidos, de desconocidos, que ellos vean que Dios hizo algo en uno. Tú sabes que Dios hizo algo más grande en ti, más grande que abrir el río Jordán. Dios hizo algo más grande en ti que abrir el Mar Rojo. Bíblicamente lo podemos demostrar, hermanos. En el capítulo 2 del Evangelio de Marcos está una escena de la que a mí más me gustan de toda la Biblia, que era que Cristo estaba en una casa y 4 amigos de un paralítico decidieron llevar a su amigo paralítico para que Jesús lo sanara. Cuando llegaron, eso estaba atestado de gente. Adentro y afuera estaba full. Y dijeron, wow, esto está lleno, como que no hay manera. Pero es que la fe, como yo hablaba ayer con la esposa de Fran, digo, la fe creativa, la fe planeadora, la fe no es teórica. Dijeron, vamos a abrir un hueco en el techo de la casa.
Y no en cualquier parte de la casa, para que el hueco no caiga encima del baño, o encima de la cocina, o encima de una habitación, para que el hueco esté justo donde está Jesús en la sala. Y dice que por ahí bajaron al paralítico. Y mire la distracción de Jesús que está hablando. Y la distracción comienza de que comienzan a caer, ¿cómo se dice? Residuo del techo. Ya comienza la distracción. Y tal vez entró la punta del serrucho, lo que sea. O la mano de ellos quitando hoja de zinc o lo que sea. Y por ahí le bajan el paralítico. 2 amigos de un lado y 2 amigos de otro lado. Y los 4 amigos mirando a Jesús. Dice, ahí va el paralítico, amigo nuestro. Y lo estamos bajando para que lo sanes. Nosotros queremos que tú lo sanes. Hay 2 cosas grandes en la vida del ser humano, grandes, que es la sanidad y la salvación. Está la sanidad del cuerpo y está la salvación del ser completo. Mucha gente anda buscando la sanidad del cuerpo, pero no le interesa la salvación de su persona. Entonces, cuando dice que Cristo, viendo la fe de los 4 amigos, ¿qué le dijo al paralítico? Los biblistas, ¿qué le dijo? Al paralítico, ¿qué le dijo? Hijo, no, levántate, no. Eso es poco. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le dio al Señor? Lo más grande. Más grande que abrir el río Jordán, que abrir el mar rojo. En ese momento le dio la salvación. ¿Quién te puede salvar? Solamente Dios. En ese momento Cristo no lo sanó, porque es que la sanidad es poco. Lo grande es la salvación. Una gente enfermo, paralítico, lo que quiera que sea del cuerpo, y salva a su persona, ¿cuál es el problema? Si todas las imperfecciones en el momento del arrebatamiento, el Señor va a cambiar todo. Entonces comenzaron la gente a decir que Cristo era un blasfemo. Y no se lo decían cara a cara ni frente a frente, sino que cavilaban, es decir, pensaban en su interior. Y Cristo le dijo, ¿qué es más fácil para mí? ¿Sanarlo o salvarlo? Que yo le pregunto a ustedes, hermanos que están aquí, ¿qué sería más fácil para Jesús? ¿Sanar o salvar? Voy a que nos dividimos. Los que creen que sanar es más fácil, levanten la mano. Los que creen que sanar es más fácil. Samantha y yo. ¿Se animan algunos? Los que creen que salvar es más fácil. Todo el mundo. Déjame decirte, para Cristo sanar es más fácil que salvar. Porque sanar, los médicos, la agencia médica también puede sanar. El mismo cuerpo se puede sanar. Los alimentos pueden ayudar a la sanación de un cuerpo. Pero ¿quién puede salvar? Solamente Dios. Entonces Cristo dice, viendo la fe de los amigos, le dio lo más difícil, que es salvar a una persona. Según el Salmo 103, ¿cuál es la primera razón por la cual tenemos que alabar a Dios? ¿Cuál es? La primera razón por la cual tenemos que alabar a Dios, ¿cuál es? Ha perdonado nuestras iniquidades. No es Francisco I, el argentino que está en Roma. No es Pedro Julio. No, es solamente Dios. Entonces, soy salvo. ¿Cuántos aquí somos salvos? Seguro que somos salvos. ¿Lo saben en nuestra familia que somos salvos? ¿Lo saben en la escuela que somos salvos? ¿La universidad saben los compañeros que somos salvos? ¿Los compañeros de trabajo saben que somos salvos? ¿Es tu vida un monumento? ¿Pueden ellos preguntar por tu forma de ser? Decir, mira, yo tengo una semana en este trabajo y a ti te veo distinto a los demás. ¿Y por qué que tú eres así? ¿Es que en tu país son así? Dice, no, en mi país son tal vez como lo que tú estás mirando. Lo que tú estás viendo en mí es que yo soy cristiano. Yo soy nacido de nuevo. Soy siervo, soy una sierva de Dios. Y mi comportamiento, mi conducta es distinto porque yo fui salvado y no practico esas cosas. Ahora hay un modelo distinto en mi vida. Entonces ese monumento va a ser, ¿tú sabes lo que va a hacer ese monumento? Dice el verso 18.
Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones. Dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios te hizo a ti lo que tú eres para que tú te conviertas en un modelo de que sí se puede cambiar, de que la mano poderosa de Dios lo puede hacer. Hermano, nosotros somos los recipientes. Nos cambió, no somos lo mismo. Primera Corintios capítulo 6 dice, antes éramos borrachos, fornicarios, adúlteros, homosexuales, dice allí también. Dice, malos negocios, corruptos, dice, pero ahora nos limpió, nos purificó, nos salvó. Dice, ya no somos los mismos, pero la gente tiene que saberlo. Vea esa última parte, el versículo 24 de Jueces 4, para que terminemos, hermanos. Josué 4:24. A ver si no se parece a Mateo 5:18. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, nuestro Padre que está en los cielos. El verso 24 dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan ¿qué? ¿Y para qué? Se da cuenta que los dos versículos es lo mismo, exactamente lo mismo. Contextos distintos, pero es la misma palabra. Ya no son solamente los hijos, las generaciones siguientes. Ahora son todos los pueblos de la tierra que a través de la historia de un pueblo llamado Israel puedan saber que la mano poderosa de Dios lo puede alcanzar a ellos también. Al peor de los pecadores. ¿Sabe de dónde Dios sacó al pueblo de Israel? Y se lo dijo varias veces. De casa de servidumbre, de la esclavitud. De allí Dios puede sacar a los familiares nuestros que están de lleno en el pecado. De allí puede Dios sacar a compañeros de trabajo, de estudios, a vecinos, amigos, atletas que practican deporte juntos. Todos los pueblos puedan temer a nuestro Dios. Porque si Él lo hizo en nosotros, Él lo puede hacer con otros también. Hermanos, Él está esperando de ti y de mí que nosotros demos un testimonio de cambio. Y tú sabes que los testimonios no solamente son ejemplares. No solamente son ejemplares. Como dice un autor, apellido Bosch, dice no solamente son ejemplares, sino que tienen que ser atractivos. Que la persona se interese en saber qué fue lo que te pasó. Y dice, pero ¿y cómo fue que tú cambiaste? Porque yo te conocí antes. Y tú eras esto y lo otro, y ahora veo distinto. Dime qué fue lo que pasó. Yo le pregunto, ¿cómo fue que él abrió el río Jordán? Yo no sé. Él nada más dijo, río, ábrete. ¿Cómo fue que abrió el mar rojo? Yo no sé. Él le dijo, mar, ábrete, y se abrió. En mi vida él hizo un cambio que yo no sé cómo lo hizo, pero por los resultados te puedo decir que él lo puede hacer. Porque yo no soy la misma mujer, yo no soy el mismo hombre, no soy el mismo joven, no soy la misma joven. En mi vida hay un cambio. Hermano, y saber que con nosotros 10 personas, 20 personas, 30 personas pueden venir a los pies de Cristo si nos disponemos a que las obras de Dios, el cambio que ha hecho en nuestra vida, otros lo puedan ver. Pero si nosotros nos ocultamos como una ciudad plantada en un monte, o como una luz, nos metemos debajo de un cajón, de un almud, como dice Reina Valera del 60, ¿quiénes van a ver el cambio en nuestras vidas? Nadie lo va a ver. Pero dice que eso no se puede hacer. Y por el contrario, estamos tan agradecidos de Dios, de que abrió sendas en el mar, sendas en el río. Y primero nos sacó del mundo de pecado y luego nos metió a la tierra de la promesa. Y ahora gustamos el don celestial, que estamos felices de hacer el trabajo y de con nuestro testimonio predicar a un evangelio
poderoso y decir exactamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén, hermanos.